Continuamos con el programa y sus mensajes de texto. Me llega uno aquí que me dice: buenos días, Jorge, les pregunto, yo estuve a cargo de mis padres hasta el final y pagué muchas cosas como esenciales como agua y luz, medicamentos, etcétera. No me termina la pregunta o el pensamiento y no quiero asumir, podríamos asumir 20 cuadros distintos con lo que me está diciendo. Si me escribes nuevamente y me dices específicamente qué es lo que tú quieres preguntar, que si eso pues te da un crédito, que eso se puede sumar y estimarlo para compararlo con lo que hicieron o dejaron de hacer tus hermanos o las personas responsables. Podríamos asumir eso, pero no lo quiero asumir. Si me escribes nuevamente y me dices, con mucho gusto lo contestamos. Estábamos hablando de las obligaciones, licenciado. Sí, las obligaciones básicas según la ley está 168 de proveer alimentos a través del sustento de menores. O sea, obligación entre parientes, ellos tienen ese deber de alimentar. O sea, papá tiene una necesidad de alimentos, pues mira, de deducible, pues vamos a hacer cuáles son las necesidades, X cantidad, pues entonces ahí es que surge la obligación de ellos. Pero la ley es bien extensa, como mencioné ahorita, porque la ley, o sea, establece la pensión, hay un examinador, hay un juez administrativo incluso, porque déjeme decirle, esto es procedimiento administrativo. O sea, aquí la ley de 170 de procedimiento administrativo uniforme es la que regula los procesos. Cuasi judicial, vamos a decirlo entre comillas. Y el incumplimiento de esas obligaciones en cuanto a la obligación de alimentar, pues conlleva una serie de medidas que se retoman, muy similares al asunto de los menores. Y estas obligaciones, como dijo ahorita, si no cumple, retención de ingresos. Retención de ingresos, embargo de sueldo puede ocurrir, embargo de bienes en todo caso, vamos a decirlo así, y retención de reintegro de contribuciones estatales. Porque el tribunal tiene, hasta esa ley le ha dado esa facultad a los tribunales de llegar hasta ese punto. Y el desacato civil y criminal, como en la ley, como en el que se establece con los menores. La naturaleza criminal porque es un desacato, imponen cárcel, es un delito grave. Así lo mismo lo estipula la ley. Las obligaciones tienen que surgir a base de necesidad. O sea, el envejeciente que pide los alimentos o quien pide los alimentos por el envejeciente, porque aquí hay una sustitución porque tal vez no puede hablar. No hay una incapacidad declarada, pero está incapacitado moralmente, vamos a decirlo en todos los sentidos. No se ha formalizado en términos legales. No se ha formalizado, correcto. Y viéndolo desde ese punto de vista, pues tienen que pedir qué es lo que necesitan para el envejeciente. Ahí ellos hacen, hay envejecientes que no tienen ni seguro social. Lo único que le pueden hallar son las ayudas del PAN o lo que ellos soliciten por el gobierno. Pero la realidad es que nosotros estamos en un problema social que hasta no nos afecta únicamente a la generación de los envejecientes. También le afecta a la generación joven, a la generación que está empezando, de que los deducibles, en el caso de los planes médicos, a veces no cubren o no alcanzan. Y entonces estamos en la posición, y esto lo escuché el otro día de alguien, que estamos entre la decisión de coger lo poco que recibimos en ingresos, de tomar la decisión si comemos o pagamos alimentos. En una quincena una cosa otra. Y es triste. Entonces, estos envejecientes ya no pueden producir, ya no pueden trabajar, ¿sabes? Ya no pueden irse a hacer unas horitas en sitio, que los he visto también que lo hacen. Porque por eso mismo, porque no pueden sostener. Pero en esos casos, pues, ahí es que tienen esas obligaciones los descendientes y quienes se han llamado, según el orden, a responder por ello. Aquí me escribe el televidente nuevamente y es lo que nos imaginábamos. Dice, ¿a quién se le cobra ese dinero invertido en mis padres y los hermanos no les importa? ¿A quién? ¿Cómo es la pregunta? Que a quién él le puede cobrar ese dinero que invirtió en sus padres, entiéndase, pagó todas las cosas esenciales, agua, luz y cosas esenciales, a modo de ejemplo. Y al final, pues, a los hermanos no les importaba. Él se hizo cargo completo, pues si no lo hace él, pues me imagino que se quedan oscuros. Pero ahora le importa, a falta de información, una herencia o algo así, ahora les importa. No, sí. Tengo que asumir que... Vamos a presumir de que hay una herencia. Y ahora sí le importa. Ahora se levanta una intestada, una que no tiene testamento.
declaratoria en el momento del inventario o la liquidación, él tiene que traer eso a colación, recoger todos esos cálculos y entonces se distribuirán o tendrá un crédito como se estipule a su favor de lo que pagó, pero todo en partes iguales de quienes tienen derecho a recibir la herencia, según el orden. Pero entonces como no nos da la información completamente, Exacto, ¿no? nosotros estamos partiendo de eso. De esa ¿Quién premisa. responde? O sea, sí, técnicamente con la información que tengo, pues no tiene derecho a nada. Invirtió en sus padres. O sea, sin más información, estoy queriendo decir, pues lo que yo invierto en mis padres no tengo no tengo que reclamárselo a mis hermanos Bueno, sin ninguna otra consideración. bueno, ahí es que entra, vamos a aclarar eso porque Eso es lo que estoy hablando. ahí que entra que cuando está vivo y quienes piden esa facilidad de proveer vamos a poner ese ingreso de esas deudas, pues ahí se tiene que dividir en partes iguales de los hijos que están disponibles. ¿Sabes? Cuando el envejeciente no puede cumplir, pues tienen que ir allá al tribunal y pedirlo, decir, mire, yo tengo una factura de $80 de luz y yo tengo 4 hijos, pues $20 cada uno tiene que aportar. Si el envejeciente no lo puede cubrir, porque tampoco le podemos privar de los servicios básicos. Sí, pero mira, aquí lo que sucede en Arroyo Habichuela, y esto lo vemos todos los días, que puedes tener, ese envejeciente puede tener 2, 3, 4, 5, 10, 14 hijos, como tú Y mencionaste. uno solo se preocupa. Pero uno solo asume la responsabilidad que yo no voy a dejar a mi papá y a mi mamá viviendo a las oscuras, no los voy a dejar sin medicamento y no los voy a dejar con hambre. Los otros 5 hermanos le importa 3 bledos y cuando tú le preguntes, ellos están atendidos, ellos tienen luz, ellos tienen agua, ellos tienen medicamento y con solamente mirar hacia el lado y aquel está trabajando este caso, ¿para qué me voy a meter yo? Porque aquel lo está atendiendo. Fallecen esos envejecientes, entonces todos los 5 llegan al momento a ver si hay algo para repartir. Pero este otro estuvo 5, 8, 10 años encargándose de todos esos detalles y no fue al tribunal. Mira, licenciado, no fue al tribunal porque esto se hace por amor. Exactamente. Esto se hace por amor, no se hace por obligación legal. Ese hijo que se encargó de esos padres. En el momento que mueren los padres, entra la parte legal por herencia, aparece todo el mundo. Él debería de tener un derecho de establecer, yo pagué la luz y el agua por 10 años, y todo lo esencial, los medicamentos y todo, y eso suma $20,000. Y aquí hay una herencia de $40,000. A modo de ejemplo, yo reclamo mis $20,000 adelante. Claro, y los los $20,000 que sobran los dividimos entre los 3. yo le pongo los papeles encima de la mesa y le digo, mira, yo pagué esto. Por eso es que digo, no es que el amor sobrepasa muchas cosas, pero también uno tiene que ser consciente y considerado. Y esto lo he mencionado en otros programas, la consideración es necesaria. Si alguien asumió la responsabilidad, pues yo creo que lo propio es que esa persona presente la evidencia de los gastos que incurrió y en el proceso de inventario avalúo y después liquidación se acoja. Lo que se puede colacionar, ¿verdad? Se puede colacionar. Lo que sea colacionable en se ese le da caso. el crédito en ese caso respecto a eso y que cada uno devuelva la parte que corresponde. Aquí hay Estamos hablando del aspecto económico, Aquí, porque la parte emocional, que yo eso me es otra presenté cosa. todos los días a llevarle comida, Eso me es preocupé invaluable. diariamente cuando se enfermaron, esa no me la va a pagar nadie, esa soy yo con Dios y mi conciencia. pero hay otra vertiente, hay otra vertiente jurídica aquí, es qué puede hacer aquí en este caso el anciano que lo están cuidando, porque normalmente los padres quieren dejarle una herencia a sus hijos, pero si en este caso los padres saben que hay un hijo que está asumiendo unas obligaciones, pues es prerrogativa de ellos. A veces no se hace porque no son debidamente asesorados. Hacer un testamento. Y mejorar a ese hijo que los está ayudando porque tiene ¿Hay esa una conciencia. estadística de qué % de ciudadanos de este país hacen testamento? Yo la desconozco. Son Porque bien yo no pocos. conozco mucha Son bien gente pocos. y gente que son estadística. sumamente inteligentes, profesionales, con mucho dinero y mucha capacidad y no tienen testamento. O sea, y mi punto va, la persona me vuelve y me escribe, mira qué curioso, son 5 hermanos. 5. Y él fue el único que se encargó hasta la muerte de sus padres, que es el ejemplo que estábamos dando y resulta ser real. Son 5 hermanos. O sea,
la gente no toma la providencia de hacer un testamento. Tú no miras esto, tú empiezas a pagarle la luz, el agua, la comida, los alimentos. Tú no estás pensando en que se van a morir, tú sabes. Tú no estás pensando en eso, todo lo contrario, tú estás contribuyendo para que tengan calidad de vida. Claro. ¿Entiendes? Pero el momento va a llegar, entonces cuando llegue es que tienes esta situación. Sí. Es que tienes esta situación. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes en breve. Ahí está.